Buenos días, ¿cómo están? Los del grupo número 3, Buenos por días, favor, licenciado. si se pueden ya ir organizando, preparando. Le voy a dar la orden para que puedan ustedes compartir pantalla y vamos a ver qué nos tienen preparados el día de hoy con la exposición de potencia, ¿no? Potencia, pues, no es tal vez tan extenso como energía, pero sí hay ciertos temitas ahí que podían, como se llama, ayudar a entender un poquito acerca de la energía, ¿no? Para que haya trabajo, para que haya energía, la potencia también este, eh, tiene ¿cómo les diría? Tiene una importancia adecuada, en especial a la hora de ejercer como que se llama un trabajo, ¿no? Y además también a la hora de la cantidad de energía, porque la potencia es más o menos eso, ¿no? Es como la sumatoria, como que se llama, de la energía, es entre más energía uno tenga acumulada, pues la potencia va a ser mayor, ¿no? Podemos encontrar un poquito y podemos definir acerca de diferentes aparatos eléctricos que nos hablan acerca de la potencia que tiene, ¿no? Los carros mismos, ¿no? Por ejemplo, los carros en las cuestiones de cilindraje, entre mayor capacidad de consumir combustible, que sabes cómo se llama el material para la energía, el carro pues tiene mayor potencia, ¿no? En energía eléctrica también, vamos a ver la potencia, se la ve en watts. Bueno, no sé si ya estarán listos el grupo número 3 para que vaya preparándose. Buenos días, licenciado. Buenos días. La compañera Soledad va a compartir pantalla, nos va a ayudar Ya. compartiendo pantalla. ¿Han escuchado ustedes algo acerca de que va a haber de nuevo, parece que va a haber restricción de salida? ¿O es Sí, solamente simple especulación nomás que hay? acá en Guayaquil dijeron que sí, que iban a ver otra vez. En Guayaquil va a haber, van a pasar a semáforo rojo. No, dijeron que iban hasta las 7 podían estar en la calle, hasta las 7 o 8, y Ah, ya. hasta las 5 de la mañana. Entonces sí va a haber toque de queda en Guayaquil. Sí. Ya, ya, ya. Sí, porque eso es como un toque de queda, pues hasta las 7 eso es como estar en semáforo rojo. Porque lo que he escuchado es que, perdón, ya listo. Que justo ahorita se antojó un albañil aquí al frente de mi casa a cortar cerámica. Bueno, entonces esperemos si ya la compañera de ustedes que iba a compartir. Yo, profesor Rodríguez.
Que la compañera todavía no se conecta, tiene algún problema Listo. Profe, estoy conectada. Rodríguez, Ya, pero ya estamos esperando. ¿ya, ya puedo compartir pantalla? Ya puede empezar. Ya ahí está compartido ya. Ok, ya, comento. Ella solo nos va a ayudar, profe, ella no es del grupo. Ah, ya. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, profesor. Nuestro tema es potencia. Somos el grupo 3, conformado por Freddy Cintuña, Eddie León, mi persona, Danilo Merchán, Juan Jaramillo y George Méndez. Nuestro tema nos tocó potencia. Bueno, yo voy a hablar un poco de eso, sobre el concepto de potencia. En física, la potencia es la cantidad. A ver, en física, la potencia es la cantidad de trabajo, fuerza o energía aplicada a un cuerpo en una unidad de tiempo y se le representa con la letra P. Lo que quiere decir que es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que algún objeto o sistema produce. Yo voy a decir un ejemplo. Cuando dos personas quieran mover una piedra con el mismo peso, aplican una fuerza determinada, la persona que mayor potencia en los brazos será la que logre desplazar la piedra en menor tiempo. La diferencia entre las dos personas es la rapidez que usaron, o sea, menor tiempo, mayor potencia. Es la persona que menor tiempo desplaza la piedra. O sea que potencia es la cantidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo. Claro. A mayor potencia significa que hay mayor trabajo y en menor cantidad de tiempo. O sea, menor tiempo, mayor potencia. Sí, menor cantidad de tiempo, por eso. O sea, si uno tiene, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía, ¿no? Una persona adulta con un niño de 5 años, ¿quién tendrá mayor potencia? ¿El niño de 5 años o la persona adulta? Persona Bueno, por adulta. lógica, la persona adulta, ¿verdad? Ella tiene mucho más fuerza. Entonces, la persona adulta tiene mucho más fuerza. Al tener mucho más fuerza, puede generar mayor cantidad de trabajo. Porque si, por ejemplo, se me ocurre, yo pongo a cargar, no sé, unos sacos, ¿no? Unos saquitos de 40 libras cada saquito, ¿no? Y pongo entre el señor y pongo el niño de 5 años a cargar los saquitos, ¿no? El niño de 5 años a lo mejor, chúspiga, no se lo puede ni siquiera levantar, sino que lo coge y a lo mejor hasta lo va jalando el saco. Pero en cambio el señor adulto se puede tal vez subir hasta 4 sacos en el hombro, ¿no? Realiza el mismo trabajo porque el trabajo consiste en llevar el saco de un punto A a un punto B, ¿sí? Se me ocurre 40 saquitos, ¿no? El niño a lo mejor mueve los 40 saquitos, pero se demora unas 4 horas en mover los 40 saquitos. El señor mueve los 40 sacos y lo hace en media hora. Pero hace más fuerza. Porque ¿Vale? es más, hace más fuerza porque es más rápido. Hay mayor potencia, como que se llama en el Señor. Él tiene mayor potencia, porque la potencia es, como les decía, la sumatoria de fuerza, de trabajo, de energía, ¿no? Tiene mucha mayor fuerza, mucho mayor trabajo, mucha mayor energía la persona adulta. O sea, porque miren que aquí, por ejemplo, ustedes me están, aunque me estoy adelantando, ¿no? Ustedes me están indicando que la unidad de medida de la potencia es el watts. Y Sí. el watts, la unidad de medida es el joules sobre segundo. Sobre segundo, sí. Ajá. Entonces estamos hablando de trabajo, de energía sobre una cantidad de tiempo. Listo, no les corcho más. A ver, continúo. Bueno, disculpe. La potencia se mide en watts, unidad que rinde homenaje al inventor escocés James Watt, y equivale a un joule de trabajo realizado por segundo. Es decir, watts es igual a joule sobre segundo. Bueno, yo voy a hablar sobre la bombilla, sobre una bombilla de luz. Así una bombilla consume más energía eléctrica si su potencia es mayor. Lo mismo sucede con un encendedor de pelo, un radiador o un ordenador personal.
Por ello, se hace necesario comprender su significado, los distintos tipos de potencias que existen y entender cómo se calcula y cuáles son las relaciones entre sus unidades de medida más habituales. A Una continuación, consulta, sí, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre las bombillas? A ver, o sea, ¿cómo yo mido, cómo que se llama la cantidad de potencia que, que genera una bombilla? ¿Cómo sé cuál es más potente y cuál es menos potente? como cuando la bombilla es una bombilla dos bombillas diferentes. Cuando una bombilla No, yo tiene, le estoy solicitando a usted que me explique cómo usted entendió, no que me lea, ¿no? ¿Cómo usted entiende? ¿Cómo usted, por ejemplo, se da cuenta que una bombilla, una bombilla de energía eléctrica es más potente que otra? cuando una bombilla eléctrica es muy potente. Por los watts que Claro, porque los watts miden la cantidad de potencia. porque hay bombillas de 100, de 120, depende de su, Hay bombillas de 100, de 60. Ahorita, por ejemplo, con los focos LEDs, ustedes pueden claro, encontrar bombillas de 6, hay bombillas de 8, de 10, de 20 watts. Pero ¿cómo usted la diferencia? Bueno, no solamente por la cantidad de potencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con la cantidad de luminosidad? ¿Cómo un foco de 100? como es ¿Cómo un es, foco de, sí, la característica de un foco de 100 watts? ¿Cómo es la característica de un foco de 100 watts con relación a un foco de tal vez de 60 watts o de 40 watts? No ocurre, ¿no? será que, no, profe, no sé. No da, los demás, ¿Cómo dijo? Característica del foco de 110. Será la diferencia Del del voltaje. tamaño, la luminosidad. así es. Aunque los focos, por ejemplo, los que antes vendían de luz amarilla, que le llamaban los focos incandescentes, esta Puede luz ser amarilla, de, un foco de 100 watts alumbraba mucho más. Si ustedes, por claro, ejemplo, prendían el foco de 100 watts, la cantidad de luminosidad era mucho más amplia que un foco de 60 watts. Y el foco de 100 watts, si ustedes lo tocaban así, por ejemplo, lo prendían y lo tocaban, pero ¿qué segundos? Calentaba. Calentaba, pero bruscamente. Y la cantidad de calor que un foco de 100 watts irradia es mucho mayor que un foco de 60, de 40 watts, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven ahorita con las luces LED, que es lo que se está utilizando bastante, ya los otros focos incandescentes ya no lo utilizan mucho porque consumen mucha energía. Ahorita la lucha supuestamente es contra disminuir la cantidad de energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos focos de 6 watts, de 9 watts? La cantidad de luminosidad es menor, ¿no? Si uno quiere tener, por ejemplo, si uno quiere que el lugar se ilumine mucho mayor, tiene que aumentar la cantidad de potencia que el foco se alimenta, ¿no? Porque la potencia es lo que alimenta al instrumento, a la herramienta para generar mucho mayor, como que se llama este trabajo, ¿no? Por ejemplo, los carros. Si usted, por ejemplo, compra un carro de 1.4, 1.5, que le llaman litros, como que se llama de 1.5, 1.6 litros en las cuestiones del consumo de combustible, estos carros, cuando ustedes, por ejemplo, lo ponen en una pendiente bien pronunciada, la cantidad de potencia que genera 1.4, 1.5 litros, como que se llama, de consumo, el carro le va a subir, pero despacito, despacito. Y habrán algunos que hasta a lo mejor no puede, dependiendo también de la pendiente. Pero si ustedes, por ejemplo, van en un carro de 2.2, de 3 litros de consumo, ese carro le coge y le sube la pendiente rapidito. Por ejemplo, los carros que van a la sierra, por lo general como ese sector es muy inclinado, ¿sí? Hay muchas pendientes, por lo general se necesitan tener carros con una mayor cantidad de potencia. En lo que son en los carros, por ejemplo, la medida utilizada, como que se llama es el hard power, ¿no? Que son los caballos de potencia.
¿sí? 10, 20, 40, 50, 60, 100, 200 caballos de potencia. Ellos utilizan esta medida en lo que tiene que ver con potencia en cuestiones de carros, motores, ¿no? Sí, pero la medida de potencia es el watt, sino que los norteamericanos, pues, ellos utilizan, como son los que lideran la construcción de estos vehículos, utilizan en su medida, que es el horsepower, ¿no? O caballos de potencia. Hay muchas personas que le dicen caballo de fuerza y está mal pronunciado. No es caballo de fuerza, es caballo de potencia, horsepower, ¿no? Entonces, la potencia es lo que es la cantidad de trabajo que se puede realizar en menor La tiempo. del vinagre de la señora y la señora. Listo. Continúe. No, ya voy a mi compañero, ya. Ya, usted ya terminó. Sí, ¿Qué apellido era usted? Montenegro. Montenegro. Buenos días, licenciada, compañeros. Mi tema es tipos de potencia. Ya. Voy a hablar de la potencia mecánica. Es Eddie, ¿verdad? Sí, No puede prender la cámara, ¿se le apaga el celular o qué? Ya, no, de rato listo. se apaga, no sé por qué. Ya, Permítame listo. estarla encendiendo. Potencia mecánica. Ejercida sobre un sólido rígido, se obtiene efectuando el producto de la fuerza resultante total aplicada y velocidad transmitida a ese cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de la bomba. Al prender la bomba tiene un mecanismo adentro, que son como tipo de piñones que va a ejercer fuerza. Y también como podemos saber, así mismo como tiene la bomba, el mecanismo, la potencia mecánica también se ve en los autos, motos, en todo tipo de motor. Y que va a ejercer la fuerza. Y entre más nueva sea, va a haber menos trabajo y menos tiempo. Entonces ustedes también habrán visto, por ejemplo, en este tipo de mecanismos, hay ciertos motores eléctricos y que son utilizados para la construcción o para, bueno, diferentes situaciones. Hay ciertos motores que le llaman motores de fuerza y en cambio hay otros motores de velocidad. ¿Sí? Entonces ustedes habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, hablan de 300, 400, 500 RPM, que son revoluciones por minuto. O sea, el carro puede ser más veloz, tiene una mayor velocidad, pero en cuestiones de fuerza, tal vez Cuando hay no. más peso, el carro no va a tener la fuerza que necesita. Ujú. Por lo general en los carros, cuando hay mayor velocidad son carros livianos, son carros pequeños, ¿no? Pero ya un carro, por ejemplo, ya más grande que amerite llevar peso, carga, ¿sí? Tiene que tener más potencia, ¿sí? Tiene que tener más potencia que velocidad. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, las volquetas, ven eh, ciertos buses, los trailers, grúas. Ustedes ven, por ejemplo, una grúa tiene una cantidad de potencia, pero altísima, que puede levantar mucho peso. Pero si ustedes ven la grúa, por ejemplo, en la carretera, la grúa le Una va a velocidad baja. 60, claro, 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, no sé, más o menos por ahí. Es por la cantidad, tiene un sinnúmero de accesorios que, por lo general, como que se llama poleas, engranes, que es lo que le ayuda a tener una gran cantidad de fuerza, ¿no? Pero los carros, por lo general, más veloces son los carritos más pequeños. Entonces, ustedes pueden ver los carros deportivos. Justamente en las licencias, cuando ustedes le dan la licencia de tránsito, ahorita creo que es la B, creo que es la que están dando, Para carros livianos. le llaman Sportman, ¿sí? Le llamaban Forma. anteriormente, ¿no? Que era la licencia deportiva, supuestamente, ¿no? Que era para vehículos totalmente livianos que adquieren velocidades hasta de 200 kilómetros por hora, y 200, 220. Pero, por ejemplo, un carro grande, pesado, pues no llega a esa cantidad de velocidad, ¿no? Tal vez llegará a 100, 120, no llega más, ¿no? Porque esos carros, por ejemplo, tienen que ejercer una gran cantidad de potencia para llevar peso. Por eso son especiales, como que se llama. En cuestiones, por ejemplo, en cuestiones de combustible, ¿cuál combustible es que genera mayor cantidad de potencia? ¿El diésel o la gasolina? La gasolina. La gasolina produce mucha mayor cantidad de potencia. En la explosión, ¿cómo que se llama cuando
dentro del motor, porque son motores de combustión interna, se le llama, que se produce una quema de combustible, la explosión es mucho mayor que con el diésel, ¿no? Aunque los carros, por ejemplo, que ustedes ven en la mayoría de los carros que son de carga, utilizan como que se llama el diésel. Bueno, lo utilizan por las cuestiones del valor que tiene el consumo del diésel en relación a la gasolina, ¿no? Es mucho más barato. Bueno, ahorita como ha subido el diésel con este gobierno, pero de todas maneras es más barato que la gasolina, ¿no? Imagínense, ahorita la gasolina está a $1.83, me parece, 7, creo. algo así, creo que 23. está. Y el diésel está a $1, $1.20, creo que está a $1.30 el galón. Listo, continúo, Eddie. Ya. La siguiente diapositiva. Aquí, como vemos, también tengo la potencia eléctrica. Suministrada o consumida por componentes eléctricos es el resultado de dividir la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por dicho componente y el tiempo empleado en ello. Ese también es el ejemplo que dice que usted daba de los bombillos. Entre mayor Dice que cantidad de energía eléctrica ingresa al bombillo, es mayor la potencia. mayor la potencia. Y así como el alumbrado público, que ahora ya no son bombillas de color amarillo, sino pues también LED. Entre más ellos consumen potencia, mayor la energía a sí mismo. Y aquí ¿Ya? tenemos, ajá. Y como podemos ver, tenemos la imagen del bombillo y la radiación que ilumina. Potencia calorífica. Se define la potencia calorífica de un componente como la cantidad de energía disipada o liberada en forma de calor por dicho componente en una unidad de tiempo. Esta le podríamos decir que la potencia calorífica, un ejemplo sería de una casa. Dice, cuando está la radiación solar, adentro la casa va a ser un poco de calor y al abrir la puerta va a haber una liberación. Y Ya, va a estar por varios, ¿cómo usted entiende, Eddie, cómo usted entiende esto, la potencia calorífica? la Aparte potencia de lo que, calorífica. sí, aparte de lo que, También que lo se puedo da ahí. entender como en otro ejemplo, licenciado. Sí, claro. Ya, en otro ejemplo sería en la cocina, cuando cocinan un agua que sea, ahí hay potencia calorífica, de la que va pasando y se está encerrada ahí. Ya, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, ¿no? Que en las hornillas hay un regulador, ¿no? Con la cuestión esta de ¿cómo le llaman esto? La boquilla, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, medio nomás le abre la boquilla, sale una muy poca cantidad de gas licuado de petróleo. Entonces, al salir muy poca cantidad de gas licuado de petróleo, la cantidad de material carburente que se está pasando, como es menor, entonces la cantidad de calor también va a ser menor. ¿Sí? Y si usted quiere, por ejemplo, que eso haya una transmisión de calor mucho más alta, ¿qué es lo que hace? Entonces abre un Abriendo poquito un más poquito. la boquilla, ¿verdad? Hasta lo máximo, y se libera una gran cantidad de combustible. Entonces, al liberarse una gran cantidad de combustible, se quema mucho más combustible y genera mucho más calor, ¿no? Entonces, Sí. lo mismo, por ejemplo, lo mismo sucede, por ejemplo, con el sol, ¿no? Cuando el sol está totalmente incandescente, fuerte, ¿qué es lo que pasa? Uno siente la radiación solar, el calor, lo siente mucho más. Pero en cambio, si Sí. está nublado, si no hay sol, pues uno no siente esa cantidad de calor, ¿no? Se siente como que se llama hasta frío. ¿Qué es el frío? El frío es la ausencia de calor. Eso es el frío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado acerca de los climatizadores de aire, conocidos vulgarmente como los aires acondicionados. Los aires Sí. acondicionados, pues, tienen esa propiedad, ¿no? De bajar la cantidad de calor en una habitación. ¿Cómo lo baja? Pues, bueno, a través de un aire helado, de un aire frío, ¿no? O sea, absorbe el aire, como que se llama, que está dentro de la habitación y ese aire lo hace circular por un sistema de tuberías
ese sistema de tuberías pues está con un gas refrigerante y ese aire que está como que se llama, que lo sacó de la habitación, tal vez un poquito caliente, lo enfría y lo regresa de nuevo a la habitación, ¿no? Entonces ustedes se habrán dado cuenta que cuando, por ejemplo, ustedes se ponen en la parte trasera de un aire acondicionado, sale un aire caliente. Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, el aire, el climatizador, hasta donde yo entiendo, es que absorbe como una aspiradora el aire dentro de la habitación, el aire caliente, lo transforma una parte y lo manda de nuevo a aire frío y la otra parte lo expulsa, como que se llama, hacia un sitio, hacia la calle, ¿no? Entonces ahí lo que hace es sacar la cantidad de calor de esa habitación y meter como que se llama un aire mucho más frío, ¿no? O sea, hay ausencia de calor, ¿no? En cambio, los calefactores, pues, eso se utiliza más, por ejemplo, en las regiones frías. En cambio, los calefactores que le llaman, ellos calientan la habitación. Ellos como que se llama, no es que absorben el aire, sino que son como una especie de, como calderos, ¿sí? Son una especie de calderos que por ahí circulan, en cambio perdón, vapor, ¿sí? Vapor caliente, ¿no? Estos calderos, por lo general, hay alguna, sí, una caldera que calienta agua y esa agua se convierte en vapor caliente, y lo que hace es circular, como que se llama ese vapor caliente, por tuberías, ¿no? Y que llega a un sitio, a un repositorio donde pasa gran cantidad de vapor y este vapor da, en forma de radiación, comienza a calentar la habitación, ¿no? Entonces, por lo general, en las potencias caloríficas se utiliza mucho las kilocalorías o las calorías. En los climatizadores de aire se utiliza el BTU, ¿sí? Que son unidades térmicas, como que se llama, de medida, ¿no? Son unidades térmicas, el BTU. Entonces, por eso que ustedes ven aquí, ¿no? Ven, no sé si ustedes se dan cuenta en este cuadrito que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí es como que están dividiendo un poco la habitación, aquí en metros cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, serían 12 metros cuadrados, se me ocurre aquí, ¿no? Entonces aquí lo que uno está es, cuando uno compra un aparato en BTU, es para calcular un poco la cantidad de metros cuadrados que esa habitación va a ser climatizada, ¿no? Por ejemplo, un climatizador de aire de unos 8000 BTU, por lo general lo que le podrá enfriar es unos 8 metros cuadrados más o menos de área, ¿no? Entre mayor cantidad de BTU tenga, como decíamos, un aire acondicionado, significa que la ampliación de climatizar el aire va a ser mucho, mucho Será más mayor. rápido. Claro. Por ejemplo, entre mayor cantidad de BTU tiene un aire acondicionado, también ustedes pueden darse cuenta del costo. Es mucho más alto el costo, ¿no? Ustedes pueden conseguir un aire, por ejemplo, ahorita está en el mercado, están vendiendo aires de 12.000 BTU, lo están vendiendo en $210, $250, estos aires acondicionados, como que se llama, que son de marca china, ¿no? Y esos aires acondicionados, por lo general, le pueden enfriar un área de, no sé, 10 metros cuadrados, por ahí aproximadamente, una habitación, ¿no? Estamos hablando de una habitación de 3 por 3, más o menos por ahí, es decir, un aire de 12.000, ¿no? Pero si yo quiero para toda la sala, para toda la casa, entonces yo necesito aumentar la cantidad, ¿no? Si la sala, por ejemplo, tiene, se me ocurre, unos 20 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de 5 por 4, entonces yo necesito, si quiero un aire acondicionado de unos 18.000, 20.000 BTU. Entonces, más o menos se maneja de esa forma, lo que tiene que ver con la climatización, ¿no? A lo mejor hay técnicos aquí dentro del grupo que tal vez puedan entender un poquito lo que les estoy explicando, y si alguien conoce un poquito más del tema podría reforzar eso, ¿no? Pero lo mismo sucede con los calefactores, ¿no? Por ejemplo, en la sierra también, como les indicaba, se utilizan calefactores para calentar el agua, porque ya el agua por lo general sale súper que fría, súper que helada. Entonces ellos calientan el agua a través de calefacciones eléctricos. Son calefactores eléctricos o a veces son calefactores de gas, ¿no? Más económicos son los calefactores, como que se llama, de gas, que los calefactores eléctricos. Listo, Eddie, no sé si tengas algo más. No, licenciado. Ese es mi tiempo. Ya.
Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer lo que es la potencia sonora. La potencia sonora en sí es la que transmite ondas sonoras procedentes de vibraciones propagándose a las partículas. La unidad que se utiliza para la energía sonora, o también conocida como acústica, es el julio. El tiempo que se utiliza es el segundo de la frecuencia que todos conocemos, que es el hercio, y la amplitud que se representa con el metro. El sonido se vuelve dañino para el oído humano al sobrepasar los 120 decibelios. Por ejemplo, en esto podremos decir que póngase una idea que están en un cuarto cerrado y ponen un parlante a todo volumen. ¿Qué va a pasar con nuestros oídos? Se van a cansar, nos van a comenzar a doler por mucha potencia del sonido. Pero ¿qué pasa si ponemos a 75 decibelios, que es normal, o mucho más bajo? Por ejemplo, en una computadora ponemos la música, no nos pasa, no nos duele los oídos ni nada porque el sonido es mucho más bajo. Así es, Lison Tuña. Ese es Ahora, un tema, por ejemplo, que yo lo manejo mucho en el área de seguridad laboral, porque no sé, ustedes saben que mi especialidad es en el área de seguridad laboral. Soy experto en lo que tiene que ver con seguridad en el trabajo. El decibelio es una medida adimensional, ¿no? ¿Por qué decimos que es adimensional? Que no tiene, ¿cómo que se llama? No tiene forma, ¿no? Yo como, por ejemplo, cómo veo el sonido, no lo puedo ver el sonido, solamente lo puedo nada más escuchar a través de los oídos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es en hercios, como decía Freddy, que uno, como que se llama, puede, eh, este, eh, ¿cómo les diría? Reconocer, como que se llama, lo que es el sonido, ¿no? Cuando el sonido es desagradable, ya no se convierte en sonido, sino que se convierte en ruido. Entonces, por ejemplo, en seguridad laboral, un trabajador puede estar en un área de trabajo, 8 horas de trabajo, pero solamente a 85 decibelios, ¿no? Ya pasado de 85 decibelios, automáticamente ese ruido se vuelve totalmente dañino. Y hay unas enfermedades profesionales que se conoce como la hipercusia, que esta enfermedad, ¿qué es lo que ocasiona? Comienza a la persona a tener pérdida de audición, ¿no? Dentro de nuestro oído, pues hay un sinnúmero de pequeños, ¿cómo les diría? No son órganos, sino tejidos, ¿no? O sea, algunos tipos de tejidos, que esta combinación de estos tejidos, ¿sí? Logran, como que se llama, que uno pueda coger esa cantidad de ruido y transmitirla al cerebro y entenderla un poco, ¿no? Saber qué es lo que se está produciendo el sonido, identificar el sonido, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha un sonido que no es agradable, se puede convertir en un ruido, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando recién comenzaron a salir estos aparatos aquí, el celular y los, los audífonos, estos que se utilizaban para escuchar música y todo. Había un análisis en donde se decía que dentro de muchos años adelante se iba a tener la necesidad de médicos profesionales en el área de la acústica, porque muchos, por lo general de los jóvenes en especial, les encanta escuchar música a muy alto volumen, ¿no? A un volumen mucho más alto. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Como decía Freddy, la acumulación de estar escuchando un sonido que no es en el decibelio adecuado, ¿no? La cantidad de sonido que ingresa al oído no es lo adecuado. Eso va a ir dañando, va a ir lacerando poco a poco, como lo que se llama el oído, y va a ir la persona a ir bajando el nivel de escuchar, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, yo he visto muchos jóvenes que cuando ellos están conversando a veces gritan, ¿no? Entonces ellos comienzan con una voz totalmente alta, ¿pero por qué? Porque ya su sistema auditivo lo tienen un poquito perturbado, dañado, por estar siempre escuchando música a muy alto volumen, o siempre están con los audífonos puestos y los escuchan a muy alto volumen. O sea, ellos dicen, uy, chévere, me siento, o sea, esa es ahorita la moda,
Y bueno, se adjudica como que se llama, que se utiliza el volumen muy alto porque esa es la tendencia, porque si no escuchas el volumen en alto volumen, pues no eres cool, porque hablan un poquito de cool. Los, como que se llaman los españoles, creo que le dicen buey. A ver, no, el buey creo que es los mexicanos creo que dicen como que se llama buey, ¿no? Los españoles tienen creo que otra expresión, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros hemos copiado de los gringos y decimos cool, estás cool, o sea, que estás chévere, ¿no? Nosotros acá utilizamos la palabra chévere, bacán, ¿sí? Pero eso ocasiona a la larga, ocasiona daños a su sistema auditivo, ¿no? Por ejemplo, si ya usted pasa de 85 decibeles, la cantidad de tiempo que usted puede estar expuesto, por ejemplo, una persona con 120 decibeles, discúlpeme, son es, son es segundos, segundos yo creo que no llega ni al minuto que la persona puede estar en ese ambiente sin tener lesiones a su oído, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa cantidad de decibeles tan alto, miren que, por ejemplo, la tabla que nosotros manejamos en seguridad laboral, eso lo pueden, si alguien quiere investigar, eso se encuentra en el decreto ejecutivo 2393. Hay una tabla en donde le indica a uno la cantidad de decibeles en el cual una persona puede, como que se llama, puede estar, ¿no? Un ejemplo, cuando usted está en la biblioteca, la cantidad de sonido que existe dentro de una biblioteca es por ahí por los 30 decibeles, 30, 40 decibeles. Cuando uno conversa, cuando está conversando con otra persona, está por ahí por los 50, 60 decibeles cuando está uno conversando, ¿no? Por ejemplo, el sonido de un pajarito, así que usted lo escucha a lo lejos, por ahí estamos hablando de 20, 30 decibeles, ¿no? Pero hay ciertos instrumentos que ocasionan mucho ruido, por ejemplo, los motores de los carros, los escapes de los carros, los motores de las maquinarias, a veces como que se llaman los golpes, los martilleos, las bocinas de los carros, y eso ocasiona pues que nuestro oído, como le digo, sufra laceraciones, sí, sufra laceraciones y no, sufre laceraciones y nos puedan hacer daño, ¿no? Bueno, Nison Tuña, disculpa que te haya interrumpido, puedes continuar. Ya. Una forma de pensar en el funcionamiento de la energía sonora es pensando en un tubo largo que está lleno de aire y que este está con una cantidad pequeña de partículas. El aire dentro del tubo comienza con con un estado de reposo, es decir, que no tiene movimiento, pero si a las partículas se, se aplica un poco de onda, las partículas se van a comenzar a dispersarse entre sí, pero las que llevan el movimiento original ya no va a ser lo mismo. Las ondas muchas veces son difíciles de representar por su carácter inobservable, es decir, que no se puede ver, pero, pero propagan a través de los materiales tanto que son como los sólidos, líquidos o gaseosos. Los instrumentos musicales de cuerda representan gráficas de ondas sonoras que se realiza a través de un oscilograma. El oscilograma, como tal lo indica, es para dibujar el sonido, representación. Un sonido puro como son un sirena o las sirenas de un carro, el canto de una ave, generalmente lo representan con unas ondulaciones, ya sea arriba, o puedo rayar la pantalla Sí, para sí. hacer la representación. Ya. Como digo, del sonido puro se representa de esta forma. Ya. El sonido de la música eh, lo representan de esta forma. Ya, pero como nosotros conocemos el ruido, ya sea de taladros, de algunas máquinas que sobrepasan el nivel de decibelio que ya les dije, lo representan de esta forma. Esto está relacionado un poco a los decibelios también.
el más bajo, que era el primero. El nivel musical, que dibujé el segundo, y el ruido que nosotros conocemos, que no soportamos, el dibujo tercero. Es por la cantidad, me imagino, de elevación de sonido, ¿verdad? Porque en el primero que tú dibujaste, bueno, hay una cantidad de sonido armónico que es agradable, como que se llama al oído, ¿no? Pero en cambio en los otros que dibujaste hay unas como elevaciones y bajadas bruscamente, ¿no? Por ejemplo, Ujú. nosotros le llamamos en seguridad laboral ruidos de impactos, ruidos permanentes, ruidos como que se llama latentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted está, se me ocurre, está en una habitación y no hay ruido, y usted pega un martillazo o usted, por ejemplo, deja caer algo, ¿qué sucede? Se eleva la cantidad de sonido, ¿no? Entonces, esas diferencias de sonido son los que ocasionan, pues, el daño, como se llama, al oído, ¿no? Para también poder imaginar las ondas, pensemos también en una piscina que contiene agua en estado líquido que está a reposo. Pero si le lanzamos algún objeto al agua, observaremos cómo oscilan las ondas, se dispersan. Un ejemplo para poder, ya que son inobservables, para poder representar de esa forma, un pequeño ejemplo. También el ser humano utiliza este tipo de energía para optimizar la comunicación entre personas. Generalmente nosotros para esto conocemos las frecuencias de radio tanto como son las frecuencias AM como las frecuencias FM, que transmiten de un punto a otro. Sí En sabe la medicina, el significado de AM y FM, ¿no? AM, a ver, AM significa amplitud modulada y FM frecuencia modulada. exacto. El ser humano también lo está aplicando como es en la medicina, utilizando ondas ultrasónicas para crear imagen del cuerpo humano, logrando imitar los órganos que absorben estas ondas. Se está Ejemplos, aplicando lo que utilizan los delfines y las ballenas. Entonces ustedes habrán escuchado, por ejemplo, acerca del sonar. Por ejemplo, los barcos utilizan barcos submarinos y también los mismos, bueno, el murciélago, el delfín, la ballena, utilizan esta técnica, ¿no? Que ellos emiten un sonido y ese sonido al chocar con algo, el sonido de nuevo rebota hacia uno, ¿no? Entonces ahí uno puede darse cuenta a qué distancia. Ellos, bueno, estos animales tienen como que se llama, tienen ya esa capacidad de que, por ejemplo, el murciélago emite chillidos y al retumbar el chillido a su sistema auditivo, él sabe a qué distancia hay algún tipo de objeto, ¿no? En cambio, los submarinos y los sonares también, y los barcos también utilizan este tipo de sonar para detectar objetos que se aproximan. En la parte médica, nosotros lo conocemos como la ecografía, ¿no? Que son asimismo sonidos que se lanzan como que se llama nuestro organismo y el rebote, la máquina lo interpreta y puede más o menos dibujar mediante lo hace unas figuras qué es lo que hace, ¿no? ya. Como estaba diciendo, los delfines, eh, las ballenas y los murciélagos, esto sería como un tipo GPS para ellos, Ajá. para saber dónde se ubican y también para la comunicación entre estas especies. Un poco más de los ejemplos de donde se puede representar la energía acústica o sonora serían las vibraciones que se genera en el interior de una televisión de caja. No sé si conozcan o si han tenido alguna vez. No, no, no. Televisiones de caja, las de blanco y negro. Ya, bueno, sí, sí, eso sí tuve. Sí, sí las conocí. Los micrófonos que transmiten energía acústica. Los altavoces que transforman energía eléctrica en energía acústica. Las vibraciones que emiten un teléfono.
Ya, siguiente diapositiva. Fórmulas de la potencia. Como podrán ver, el E representa el cambio de energía o la variación de trabajo. La P que representa la potencia y el T que representa el tiempo, como siempre medidos en segundos. Muchas gracias. Listo, esta ilusión tuya. Muy buen trabajo. ¿Quién más continúa? Buenos días, profe. Buenos días con todos. El tema que voy a exponer es sobre mecánica, potencia eléctrica y potencia calorífica. Ya, la potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Se utiliza la unidad de watt en honor al escocés James Watt, 1736-1819, famoso por la construcción de una máquina de vapor. Un ejemplo, lo encontramos en el accionar de una grúa que debe levantar una carga. ¿Y a dónde se la aplica? Es empleada por las maquinarias durante su arranque y funcionamiento. Ya. P, potencia por tiempo es igual a fuerza por velocidad. Aunque si existe una rotación del sólido y las fuerzas aplicadas alteran su velocidad angular, utilizaremos potencia por tiempo es igual a fuerza por velocidad más masa por velocidad angular en su lugar. F y M serán la fuerza resultante y el momento resultante respectivamente, mientras que B y W serán la velocidad del punto sobre el cual se calculó la resultante y la velocidad angular del cuerpo. Ya, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por una unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Un ejemplo, por ejemplo, un movimiento o funcionamiento de maquinarias y líneas de producción industrial. Ya, potencia por tiempo es igual a intensidad por tiempo por velocidad por tiempo, donde la I es la intensidad, ya, es la corriente circulando medida en amperios, y la B es la diferencia de potencial, que es la caída de voltaje, medida en voltios. En caso de que se trate de una resistencia en lugar de un conductor de electricidad, la fórmula a emplear será P, que es igual a 12R igual B2 sobre R, donde la R es la resistencia material medida en ohmios. La potencia calorífica se mide en kcal, que significa kilocaloría, sobre kilogramo, y puede expresarse como potencia calorífica superior o como potencia calorífica inferior, según se incluya o no la cantidad de calor aprovechable en la condensación del vapor de agua formado durante la combustión y durante su enfriamiento a la temperatura ambiente. Ya un ejemplo, por ejemplo, el horno a gas o también puede ser el calor que emite sobre un radiador. Ya, potencia que es igual a E sobre T, donde es la energía calórica proporcionada, medida en joules. Gracias. Ya, usted es Méndez, ¿no? Sí, Méndez. Ya, me falta Marchán y Jaramillo. Aló, ¿sí me escuchan? Profe, parece que no se han conectado, no sé, no tuvieron responsabilidad. Sí, porque no han mandado ningún tipo de comunicación, ¿no? Por el WhatsApp hubieran indicado. Ah, ya me dice que, a ver, Danilo Marchán, que envió un mensaje, dice. Ujú.
A ver. No veo ningún por aquí. Ningún mensaje al grupo de Marchán. Ahorita está escribiendo Marchán. O sea, no se encuentra ni Marchán ni se encuentra Jaramillo. Ahorita alguien escribió al chat. A ver, dice Danilo Marchán a todos. Buen día, ingeniero. Yo le envío un mensaje por directo, pero yo no tengo ningún mensaje. Pero Danilo Marchán sí está aquí porque está escribiendo ahorita en el chat. Que no puede conectarse, no tiene acceso a Zoom. Yo les recomendaría que para este tipo de trabajo, exposición, pues tengan plan B, porque a veces es muy fácil, como que se llama, poner la excusa, ¿no? Uno debe estar preparado para este tipo de situaciones. Imagínense ustedes en el área profesional que les toque realizar algún tipo de trabajo y si sale algún tipo de problema no van a cumplir. Y ahí no le van a estar esperando ni le van a estar diciendo. Van a perder el trabajo, van a perder ustedes, como que se llama, cuestiones económicas, ¿no? Así que tengan ustedes que tener previsto. Si van a estar con celular o con alguna cuestión, tengan un plan B. Entonces ninguno de los dos, ¿verdad? A ver, entonces el grupo número 4, que también les dije que por favor se prepararan. Grupo número 4, con Profe, ejercicios. abajo había más ejercicios y videos. Ah, ya, listo. ¿Se lo puedo poner o cómo? Sí, usted es la que está ahorita manejando, está administrando, ¿no? Es sin sonido este ejercicio. ¿Está sin sonido? Sí, no hay sonido. Todavía sigue sin sonido. Entonces, así es el video. Ustedes para poder poner sonido en donde se dice compartir pantalla en la parte de abajo, al lado izquierdo me parece que hay ahí un cuadrito donde ustedes tienen que habilitar ahí para que haya el sonido. La persona que está compartiendo pantalla tiene que dar esa disposición. Pone ahí compartir pantalla al lado izquierdo en la parte de abajo, ahí está
tiene que habilitar eso para que hay el sonido. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez y este video trata de un ejercicio resuelto de potencia mecánica. El ejercicio dice lo siguiente. Pedro sube un objeto de 4.8 kilogramos desde el suelo a una mesa de 0.85 metros de altura en un tiempo de 1.2 segundos. Determine la potencia mecánica. Como datos tenemos que la masa del objeto es 4.8 kilogramos. La distancia, que en este caso será la altura, es de 0.85 metros. Tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y la vamos a utilizar porque estamos subiendo un objeto, por lo tanto influye lo que es la aceleración de la gravedad. Y el tiempo en que Pedro sube dicho objeto es 1.2 segundos. Vamos a determinar la potencia. Ok, de modo conceptual sabemos que potencia es igual a trabajo mecánico entre tiempo, pero la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Ahora, el ejercicio no me está dando lo que es el trabajo mecánico, pero yo sé que trabajo mecánico es igual a fuerza multiplicado por la distancia que recorre un objeto a la cual se le aplica dicha fuerza. En este caso tampoco tengo fuerza y aquí entra lo que es la segunda ley de Newton que me dice que fuerza es igual a masa multiplicado por aceleración. En este caso vamos a sustituir la aceleración por aceleración de la gravedad. Por lo tanto, yo tengo que fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad. Yo tengo la masa, que es 4.8 kilogramos, y tenemos la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que fuerza es igual a 4.8 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, 4.8 por 9.81, eso es igual a 47.088 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Estas unidades, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, sale otra unidad llamada Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 47.088 Newton. Una vez que yo tengo mi fuerza, tengo la fuerza que se le aplica a dicho objeto, yo voy a encontrar lo que es el trabajo mecánico. Trabajo mecánico es igual a fuerza multiplicado por la distancia que recorre un objeto al cual se le aplica dicha fuerza. Aquí yo tengo que la fuerza es 47.088 Newton y la distancia es igual a 85 metros. Sustituyendo tenemos trabajo es igual a 47.088 Newton multiplicado por 0.85 metros, dando como resultado 40.02 Newton por metro. Newton por metro sale una unidad llamada Joule y se expresa con la letra J. Por lo tanto, tenemos que trabajo es igual a 40.02 Joule. Una vez determinado el trabajo, vamos a determinar lo que es la potencia mecánica. Potencia mecánica no es más que trabajo entre tiempo. Sustituyendo, tenemos que trabajo es igual a 40.02 Joule y el tiempo es 1.2 segundos. Aquí tenemos que 40.02 entre 1.2 me dará como resultado 33.35. Ahora, Joule sobre segundos es equivalente a Watt. Por lo tanto, la potencia es igual a 33.35 Watt. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Un video de un ejercicio resuelto de potencia mecánica. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones. Cuando dos resistencias idénticas se conectan en paralelo a una batería, la potencia total disipada en ellos es de 40 watts. ¿Qué potencia disiparán si se conectan en serie a la misma batería? Muy bien, entonces acá nos están hablando acerca de dos resistencias idénticas que se van a conectar a una batería. Primero se conectan en paralelo y luego se conectan en serie. Bueno, vamos a ver entonces esto, ¿ya? En primer lugar, lo que tú tienes que saber qué cosa es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica representa la cantidad de energía que puede disipar un
resistor por cada unidad de tiempo. Es la rapidez con la cual se disipa esa energía. Esa potencia se puede calcular de varias formas, pero una de las formas típicas es como el potencial, la diferencia de potencial eléctrico al cuadrado sobre la resistencia. Así se puede calcular, ¿no? Pero como te vuelvo a relatar, no es la única forma. Hay varias formas de calcular esto acá. Pero te estoy brindando una de ellas, porque es la que vamos a utilizar en el problema. Perfecto. Nos dan dos casos. Primero, cuando dichas resistencias se conectan en paralelo. Hay una conexión en paralelo con respecto a la batería, a la fuente, ¿no? Muy bien, entonces acá tengo yo las dos resistencias y según el dato del problema las dos resistencias son idénticas. O sea, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que valen lo mismo, por ejemplo R y R. ¿Te das cuenta? Y por acá una diferencia de potencial U, obviamente, ¿no? Polarizada acá con menos y acá con más. Bueno, así sería, ¿no? En este caso, tal y como lo vemos. Pero luego nos dice qué potencia disipará si se conectan en serie a la misma batería. Ah, ya, o sea, ahora ya no va a ser así, sino ahora va a ser de esta manera. ¿Cómo, profesor? Vamos a ver un segundo caso en el cual ambas se van a conectar, pero ahora en serie. O sea, estaría una acá y la otra estaría acá. Y se van a conectar obviamente a la misma batería, tal y como te está diciendo ahí, ¿no? O sea, se trata obviamente de la misma batería. Por acá, más y menos, es la batería de la cual estamos hablando, la misma, o sea, tiene la misma diferencia potencial. Y ahora estas dos resistencias, esos dos resistores, están en paralelo, en serie, perdón, en serie. Perfecto, profesor. Bueno, como entonces ambos sistemas trabajan con la misma batería, o sea, tienen la misma diferencia potencial, quiere decir que esto acá se hace constante. Entonces, se supone que este acá es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la potencia eléctrica multiplicada por la resistencia. Entonces, si este valor es constante, quiere decir que el producto de potencia eléctrica por resistencia también debe ser constante. Ah, ya, profesor. Perfecto. Bueno, si yo tengo dos resistencias que están en paralelo, en este caso, entonces su resistencia equivalente sería la misma dividida entre el número de resistencias. O sea, la resistencia equivalente valdría R menos. ¿Está bien? Por propiedad estamos haciendo. Pero ¿qué pasaría si las resistencias estuviesen, en este caso, en serie? Entonces su resistencia equivalente será igual cuando dos resistencias idénticas se conectan en paralelo. Quiere decir que esto acá se hace constante. Entonces, se supone que este acá es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la potencia eléctrica multiplicada por la resistencia. Entonces, si este valor es constante, quiere decir que el producto de potencia eléctrica por resistencia también debe ser constante. Ah, ya, profesor. Perfecto. Bueno, si yo tengo dos resistencias que están en paralelo, en este caso, entonces su resistencia equivalente sería la misma dividida entre el número de resistencias. O sea, la resistencia equivalente valdría R menos. ¿Está bien? Por propiedad estamos haciendo. Pero ¿qué pasaría si las resistencias estuviesen, en este caso, en serie?
entonces su resistencia equivalente será igual a 2 veces la resistencia de uno de ellos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la suma directa. Cuando es en serie es así, cuando es en paralelo es de esta manera. ¿Está bien? Perfecto, profesor. En el primer caso nos dicen que su potencia disipada es de 400 watts. O sea, acá en el primer caso su potencia disipada sería 400 watts. La pregunta es, ¿qué potencia disipará si se conecta en serie? O sea, te está pidiendo esta potencia 2, que no la conocemos. Entonces, ya que la batería es constante, entonces la potencia eléctrica por la resistencia será constante. Entonces tenemos potencia 1 por resistencia 1 es igual a la potencia 2 por la resistencia 2. ¿Por qué hago así? Porque se supone que esto acá se da en el primer caso y esto se da en el segundo caso. En el primer caso sería P1, que vale 400, por R1, que es su resistencia equivalente, que es R medio, con eso se tiene que trabajar. P2 es lo que te está pidiendo el P2, por R2, que vale 2R. Ah, ya, profesor. Y mira, se quedó. ¿Y qué es lo que me queda? 400 entre 2 es 200 y pasa a dividir nuevamente. Entonces P2 valdría 200 entre 2, 100 watts. Eso, señoras y señores, tal y como lo puedes observar, se trataría de la RTTA. Claro que sí. La clave obviamente es la E de enanito. Muy bien. Fácil como todas. Hola, ¿cómo estás? Hasta ahora lo que veníamos haciendo era trabajar con estados iniciales y estados finales. Solo nos interesaba en nuestro sistema la temperatura de inicio y la temperatura de final. No nos interesaba el tiempo que transcurría para ir de un punto hacia el otro. Cuando involucramos la variable tiempo en nuestro sistema, vamos a estar hablando de algo que ya conoces, que es la potencia. En este caso, vamos a hablar de potencia térmica. Esto va a ser la cantidad de calor por unidad de tiempo que vamos a entregarle a nuestro sistema para ir de un estado inicial a un estado final. Nosotros vamos a trabajar con sistemas que están entregando potencia constante. Eso quiere decir que estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de una pava eléctrica que está calentando agua, en donde en todo momento nos está entregando un calor constante. Acompáñame al pizarrón, así planteamos la fórmula y vemos un ejercicio. Vamos a definir entonces lo que es la potencia térmica. El P térmico va a ser la cantidad de calor que le vamos a entregar a nuestro sistema sobre el intervalo de tiempo en el cual lo vamos a hacer. Sabemos ya que la potencia térmica la vamos a medir en unidades de watt, o puede ser caballos de vapor o caballos de fuerza. La teoría es simplemente esto, así que pasemos al ejercicio para ver cómo se practica esta ecuación. Lo que nos dice el ejercicio es que vamos a tener un elemento que nos está dando una potencia térmica constante de 500 watts para llevar una masa de agua de 400 gramos de una temperatura inicial de 15 grados centígrados a una temperatura final de 98 grados centígrados. Entonces, bajo este contexto, nosotros ya podemos practicar algo que ya conocemos, que es la cantidad de calor que le vamos a tener que entregar al agua para llevarla de un estado inicial de 15 grados a un estado final de 98 grados. Va a ser el calor específico por la masa de agua por la diferencia de temperatura final menos inicial. Reemplazando estos valores, vamos a tener que el calor que tenemos que entregarle para producir este cambio de temperatura va a ser calor específico, calorías sobre grado centígrado, del agua por los 400 gramos por la temperatura final, que va a ser 98 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son los 15 grados centígrados. Gramos se me va a ir con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y me va a quedar todo en unidades de caloría, dando un resultado de 33.200 calorías. Nosotros estamos hablando de watt, que son joules sobre segundo, con lo cual, para utilizar todo en joule, tenemos que pasar las calorías, sabiendo que una caloría son 4,186 joules. Calorías se me va a ir con caloría, y el resultado del calor que voy a entregarle va a estar
dar en unidades de joules como 138.975,2 joules. Aplicando lo que acabamos de aprender, la potencia térmica va a ser los 500 watts que le estamos entregando y va a ser igual a la energía total entregada dividido el intervalo de tiempo en el cual lo estamos realizando. Entonces, con esta dada potencia, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para entregarle esta cantidad de energía? Despejamos el intervalo de tiempo pasándolo multiplicando y los 500 watts dividiendo. Mi intervalo de tiempo va a ser los 138.975,2 joules dividido 500 watts. Que los watts es lo mismo que decir joule sobre segundo, haciendo que joule se vaya con joule y segundo pase al numerador. Entonces, este resultado va a ser de 277,95 segundos, o que es lo mismo, 4,63 minutos. Que en esta potencia para esta masa de agua y ese intervalo de temperaturas vamos a estar rondando los 5 minutos. Esto es todo para este ejercicio de potencia térmica. Bien, era simplemente una formulita más y aplicar lo que ya sabíamos. Así que te dejo haciendo los próximos ejercicios y nos vemos en el próximo video para ver dilatación térmica. ¡Chau! Vamos a tratar el problema número 3 de la guía 32. Un avión reactor volando emite un ruido uniforme en todas direcciones, generando un nivel sonoro de 80 decibeles a 1 kilómetro. Calcula la potencia sonora del avión y el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia. Entonces, vamos a hacer un esquema que represente lo que nos plantea el problema. Tenemos un avión que está emitiendo un sonido a través de sus turbinas que suponemos que es uniforme en todas direcciones. Al suponer que es uniforme en todas direcciones, podemos pensar que es una fuente puntual y que lo emite en todas direcciones, o sea, en una superficie esférica. Inicialmente el avión emite el sonido y a 1 kilómetro de distancia se puede medir 80 decibeles de nivel de intensidad sonora. Lo que nos pide inicialmente es que calculemos con qué potencia emite el sonido el avión para que a 1 kilómetro tengamos ese nivel de intensidad. Y por otro lado nos pide que planteemos qué ocurriría cuando la distancia es 8 kilómetros y qué nivel de intensidad tendríamos a esa distancia, siendo que el avión emite siempre a una misma potencia. Entonces, planteemos ahora cuáles son los datos que nos brinda el enunciado. Inicialmente nos dice que el nivel sonoro para 1 kilómetro es de 80 decibeles, de forma tal que beta entonces va a ser 8 bel, ya que en la ecuación está expresada en unidad bel. Por otro lado, nos dice que el ruido es uniforme. Eso significa que la superficie es una esfera y por lo tanto el radio, en este caso, sería de 1 kilómetro. La superficie de la esfera se calcula con la ecuación de 4pi por radio al cuadrado. Las ecuaciones que están dentro de lo que es el área de este problema serían la de intensidad sonora, que está expresada como la potencia de la fuente por unidad de superficie, que si despejamos podemos encontrar la potencia de la fuente a través de la intensidad sonora en una cierta superficie. Por otro lado, sabemos que la expresión 10 a la beta nos da como resultado la relación que hay entre la intensidad percibida sobre la intensidad mínima audible, que es de 10 a la menos 12, que sería este valor en watts por metro cuadrado. Si despejamos de acá podemos obtener la intensidad sabiendo el valor de nivel sonoro y la intensidad mínima audible. Vamos ahora a plantear qué es lo que nos pide el problema para el cálculo. El problema nos pide inicialmente la potencia sonora y luego nos pide que calculemos el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia. ¿Cuál sería el desarrollo del problema? Bueno, nosotros tenemos que calcular inicialmente la potencia, dijimos. Para calcular la potencia necesitamos la intensidad sonora y la superficie. Inicialmente vamos a tomar la superficie, que como dijimos es 4pi por radio al cuadrado para la esfera. Reemplazamos el valor del radio por 1 kilómetro, que expresado en metros sería 1 por 10 a la 3 metros, ¿verdad? Que es el equivalente a 1 kilómetro. Ese sería el radio elevado al cuadrado. Haciendo el producto,
como es potencia de otra potencia, nos queda 10 elevado a la sexta, o sea 4pi por 10 elevado a la sexta metros cuadrados sería la superficie. Acá no hago el resultado como para evitar arrastrar errores con decimales, además no hace falta por ahora. Y vamos a ver, dentro de la ecuación de potencia ya tenemos el valor de superficie, vamos a averiguar el valor de intensidad. La intensidad, habíamos planteado recién que estaba en la ecuación del nivel de intensidad sonoro. Si hacemos el despeje, la intensidad va a estar dada por 10 a la beta por el nivel de mínimo audible. La intensidad entonces va a ser 10 a la beta, que en este caso sería 8 porque eran 80 decibeles, y como la unidad que tengo que escribir acá es en bel, sería 8. Y por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es la intensidad mínima audible. Entonces, haciendo la operación, como son potencias de igual base, se suman los exponentes, me quedaría 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado la intensidad, que se percibe a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Ahora volvemos a nuestra ecuación de potencia y reemplazamos el valor de intensidad obtenido y el valor de superficie obtenido. Metros cuadrados podemos simplificar con metros cuadrados y vemos que la unidad resultante va a ser el watts. Si hacemos la operación, nos queda el valor de 1,3 por 10 al cubo watts. Esta sería la potencia con la cual está emitiendo el ruido las turbinas del avión. Esta potencia solo depende de quién, del avión. O sea que el avión, mientras vaya a la misma velocidad y haga el mismo ruido, va a tener una misma potencia. Nosotros en el inciso B del problema nos pide que calculemos ahora el nivel sonoro cuando estamos a una distancia de 8 kilómetros. Por lo tanto, la potencia que depende de la fuente no va a variar. En cambio, la intensidad que depende de la distancia sí va a variar. O sea que yo la potencia va a ser la misma que he calculado en el inciso A, y la intensidad sí debo calcular otra porque ahora varía el radio de la esfera. Por lo tanto, la superficie va a ser distinta. Entonces, para calcular mi intensidad, yo que preciso la potencia y la superficie. La potencia ya la tengo, ¿por qué? Porque la calculé en el inciso A. Y la superficie la voy a tomar ahora entonces para cuando el radio es de 8 kilómetros. Sería 4pi por radio, que sería 8 por 10 a la 3 en metros, los 8 kilómetros, al cuadrado. Haciendo las operaciones de producto y distribuyendo acá la potencia, esto me queda 8,0 por 10 a la 8 metros cuadrados. Entonces, volviendo a la ecuación de intensidad, ¿qué tengo que reemplazar? La potencia, que es el valor 1,3 por 10 a la 3 watts que habíamos obtenido en el inciso A, y dividimos en el valor de la superficie que tenemos ahora en cuenta porque el radio se ha ampliado a 8 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Al ampliarse el radio, sí o sí, la intensidad va a ser menor. Acá tenemos el valor de la intensidad 1,62 por 10 a la menos 6. El anterior era 10 a la menos 4. Entonces vemos que este es menor porque justamente estamos más alejados de la fuente. Ahora, con esta intensidad nosotros vamos a tratar de calcular el nivel de intensidad que vamos a percibir a los 8 kilómetros. Ese nivel de intensidad va a estar dado por la ecuación logaritmo de I sobre I0, siendo I la intensidad percibida en ese lugar, en ese punto. Entonces el logaritmo va a ser de que la intensidad, la que acabamos de calcular, o sea la que se percibe a los 8 kilómetros, y 0, que era la intensidad mínima audible, que es 10 a la menos 12. Como vemos, las dos son intensidades, sus unidades se pueden simplificar. Esto es un valor numérico, el logaritmo de ese valor numérico nos da 6,2, que como habíamos dicho, el nivel sonoro expresado en forma de beta es en bel la unidad, o sea que tendríamos 6,2 bel. Como la unidad de uso cotidiano es el decibel, a ese valor tenemos que multiplicarlo por 10, y por lo tanto el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia es de 62 decibeles. Vemos que los 62 decibeles son menores que los 80 decibeles que decíamos a 1 kilómetro, pero la relación no es de proporción directa, o sea, a un radio de 1 kilómetro lo extendimos a 8 kilómetros, o sea, 8 veces más en el radio. Y sin embargo los decibeles no descendieron en 8 veces, digamos, teníamos 80, ahora tenemos 62.
Eso se debe a que la relación es logarítmica. Listo, listo chicos. Bueno, me parece que ha sido bastante explícito su trabajo con estos 4 videos. Les felicito porque han expuesto a través de 4 videos las diferentes potencias que ustedes han explicado, ¿no? Tanto la potencia mecánica, la potencia eléctrica, la potencia calorífica, ¿no? Que fue lo que más énfasis tuvieron. Nosotros, pues, por cuestiones de tiempo, no vamos a desarrollar todo ese tipo de potencia, ¿no? Solamente nomás nos vamos a involucrar con lo que es potencia mecánica, porque dentro de la física estamos nomás tratando el tema de la mecánica clásica, perdón. Entonces, solamente habrán ejercicios de de potencia mecánica, ¿no? El grupo número 4, pues ya no alcanzó tiempo, entonces el grupo número 4, por favor, preparar ejercicios para el día martes que tenemos con ustedes, ejercicios de trabajo, ejercicios de potencia y ejercicios de energía mecánica, solamente energía mecánica. Yo voy a coger todo el material que ustedes me están enviando para hacer un collage, porque yo también tengo un material que era el que yo trabajaba con los estudiantes. Entonces voy a añadir cierto material que ustedes han encontrado que me parece muy, muy interesante. La verdad que me ha también ayudado a mí a tener otro tipo de información. Entonces la voy a juntar con el material que yo tengo y para enviarles ese material a la plataforma, ¿no? Para que ustedes tengan ese material y puedan ir revisando para la respectiva evaluación, ¿no? Hay una gran posibilidad que para el día martes, después de que termine el grupo de exponer, el grupo 4, se tomen algunos ejercicios y también algunos temas relacionados con lo que hemos visto con trabajo, energía y potencia, ¿no? Sobre eso ahí es que vamos nosotros a trabajar. Y ya para la próxima semana, cuando el día martes trabajaremos en nosotros, cuarto grupo expondrá, se tomará una evaluación sobre lo que hemos visto de estas exposiciones. Y para el día, tal vez jueves de la próxima semana, estaremos viendo temas sobre electrostática, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, chicos, sobre lo que estoy diciendo, lo que estoy indicando? ¿Ninguna? ¿Están ahí? Sí, licenciado. Listo. Estamos, ingeniero. Ya, voy a tomar entonces asistencia. Arias Magallanes Kevin. Arias Magallanes Kevin, creo que se retiró este joven, ¿no? Arriaga García Gladys. Ella, profe, escribió en el grupo que no podía conectarse porque la mamá tiene enferma a la niña y ella tenía que cocinar donde la abuelita. Arias Magallanes Kevin. No, no, Gladys Arriaga. Ah, Gladys Arriaga. Sí. Esas justificaciones debería ella enviármelas a mí, porque yo soy el docente. Entonces, ella debería enviar por interno o no sé si por el grupo para yo poderle justificar, ¿no? Porque si no es por ustedes, Ya le comunico a ella para que le sí, envíe. que me envíe por favor a mi WhatsApp personal, que me envíe la justificación. Ok, profe. Barragán Gómez Brighton. Barragán Gómez Brighton. No está. Burgos Nayeli. Burgos Nayeli. Escribió en el chat, profe. Aquí, que no puede, no tiene el micrófono. Ya, Cabrera Plugas Juan Carlos, me parece que se ha retirado también porque tengo aquí puras faltas nomás de él. Sí, él se retiró. Sí, Camejo Troya Nicole. Presente. Listo. Carranza Acuria. Ya, Carranza Acuria. Aquí está, ingeniero. Presente. Listo. Cedeño Delgado Jorge. Cedeño Delgado Jorge. No está. Cirino Otero. Presente. Listo. Goya Arriaga Lady. Presente.
Listo. Jaramillo Rosado Juan Carlos. Bueno, él tampoco estuvo. León Morán Eddie. Él sí estuvo, expuso. Lizuntuña también expuso. Presente. Listo. Marchán Mora. Veo cómo que se llama, que puede nada más por WhatsApp escribir, no le vale el micrófono. Méndez Gallardo George. Presente. Sí, también expuso. Montenegro también expuso. Morales Ceballos Presente. Michael. Él se retiró, creo, ¿no? Nieto Romero Christopher. Presente. Listo. Pérez Domínguez Anthony. Pérez Domínguez. Presente. Listo. Rodríguez Galarza María. Presente. Listo. Sánchez Landazuri Génesis. Sánchez. Ya, listo. Santana Guayamabe Emily. Presente. Muy bien. Y por último, Vargas Morocho. Presente. Listo. Creo que nadie se me quedó, ¿verdad? Ya voy a depurar un poquito esta lista para sacar a todos los que ya se retiraron y solamente quedarme con los estudiantes que todavía están dando la pelea, ¿no? Entonces, como les dije, vuelvo y repito, el día martes vamos a tener el grupo número 4, van a presentar varios ejercicios en lo que tiene que ver con trabajo, con lo que tiene que ver con energía y con lo que es potencia, ¿no? Pero solamente vamos a ver es potencia mecánica, no vamos a ver ejercicios ni de potencia eléctrica, ni de potencia térmica, ni de potencia sonora, solamente potencia mecánica, no nos vamos a centrar en eso. Entonces, se dividirán ustedes el trabajo, algunos presentarán ejemplos de trabajo, otros ejemplos de energía y otros ejercicios de potencia, ¿no? Les agradecería, por favor, que esos ejercicios ustedes los puedan realizar pues en su casa muy bien para que lo puedan explicar, ¿no? Yo también compartiré con ustedes algunos ejercicios de trabajo, energía y potencia, ¿no? Para ir sumando un poquito. Y ese mismo día, martes, voy a tomar una primera evaluación de este segundo parcial para que ustedes vayan sumando puntajes en esto, ¿no? Y el día jueves de la próxima semana, pues ya tendremos clase nueva de electrostática, ¿no? A no ser que ustedes tal vez tengan algún inconveniente y quieran hacer deseen algún tipo de feedback para tal vez retomar algún tema que no lo entiendan adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿tienen ustedes ahorita con qué profesor? Creo que tienen con el profesor Barzola. Renato Manzano. Ah, ¿él se conecta aquí o tiene otro link? Otro link. Otro link, ingeniero. Ya, entonces yo puedo dar por finalizada entonces esta clase, ¿no? Porque ya creo que tengo 9:32. Bueno, pasen muy bien, nos vemos hasta el día martes con el grupo número 4 y con la evaluación que voy a tomar el día martes. Nos pasen muy bien, tengan buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Bueno.